Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia del Espíritu Santo. De pie y saludémonos unos a los otros. En silencio, pongámonos en la presencia de Dios. Preparemos nuestros corazones para la venida del Señor. Música de entrada. Es Jesús, es Jesús, sí, hombre que no guía como tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Qué signo bonito este de que hayamos abierto un bloque más de nuestro templo. Es un signo de que la comunidad puede volver lentamente a convocarse, a reunirse, que podamos ir sumando a más personas a nuestra celebración. Hemos tenido que asumir todo un año, un largo año de distancias y de límites y de separaciones, y anhelamos que lentamente podamos volver a la normalidad. Al comenzar la celebración de la Eucaristía, en la cual vamos a rezar por cada uno de ustedes, sus familias, por toda nuestra comunidad, reconozcamos con humildad frente a nuestro Dios que somos también débiles, frágiles, y que el pecado también, lamentablemente, es una realidad en nuestras vidas. Pidamos perdón.
que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura del sacrificio de nuestro patriarca Abraham. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Lo puso sobre el altar encima de la leña y lo tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que me Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. envolvían redes de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia
es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, es santo, su fuerza me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está en tu corazón, en tus labios, para que puedas anunciar con alegría y esperanza el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Gloria a ti, oh Cristo, Hijo de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro y a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron del monte, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron este secreto, pero discutían entre sí qué querría decir de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta semana me llamó la atención un par de situaciones que a uno lo sacuden y lo dejan pensando. Un muchacho joven que
en su trabajo se dedicaba en mi país a fumigar con una avioneta. De pronto se cae la avioneta y pierde su vida para desesperación de sus familiares, de sus papás, de las personas que lo querían. Una mamá todavía bastante joven, con problemas de salud, quizá no los atiende suficientemente bien y repentinamente pierde la vida. Y ni que hablar de los más de 500.000 personas que han perdido la vida aquí en este país y los millones que la han perdido en el mundo en este año que pasó. Estas son experiencias que realmente nos sacuden y nos hacen pensar y nos hacen reconsiderar un poco todo y cuál es el sentido de la vida. Porque a veces nosotros tenemos metas y dificultades más pequeñas que se pueden sortear con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y así pasamos a la próxima etapa. El niño que mira para arriba al hermano o a la hermana más grande y que quisiera ser grande. O el joven que de pronto quisiera tener un poco más de independencia de su familia y lucha por ser más libre. Y quizá se esfuerzan y dan un paso y logran llegar al próximo estadio. Y así en las diversas situaciones de la vida. Tenemos algo que nos está faltando, estamos teniendo una carencia, nos esforzamos y quizá lo logramos alcanzar, pero bueno, son satisfacciones, alegrías pasajeras. Pero hay algo que es absolutamente diferente, que es el tope, el final de esta existencia terrena. Y eso sí que nos sacude. Eso sí que nos deja pensativos, preocupados y preguntándonos por el sentido de todo, ¿no? Nos podemos imaginar que algo así estaban experimentando Pedro, Santiago y Juan, que lo siguen a Jesús, se dejan guiar por Él, pero están conmovidos por el anuncio de la pasión y muerte que el Señor les había hecho. Y seguramente en esa subida a este monte del cual relata el texto del Evangelio, el monte Tabor, en sus mentes y en sus corazones le están dando vuelta a todos esos pensamientos. Y es en ese contexto cuando ocurre lo que llamamos la transfiguración del Señor, que relata el Evangelio de Marcos, que es como intencionadamente ocurre por parte de Dios, como para dar una respuesta a esa cantidad de preguntas que tenían los discípulos. Por una parte, esa experiencia de la transfiguración, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Entonces, la sorpresa ante algo totalmente grandioso. Y quieren quedarse en esa situación. Y luego esa voz del cielo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La experiencia de que Jesús no es un maestro más, sino que es el Hijo de Dios que se revela aquí. Y es como para galvanizar, para fortalecer la fe de los discípulos, de que más allá de las pruebas y altibajos de la vida y dificultades y sinsabores, todo tiene un sentido y que todo está en las manos de Dios, en quien hay que confiar, como nos dice el Salmo: siempre confiaré en el Señor. O como lo escuchamos en la primera lectura, esa extraña lectura que nos costará seguramente comprender hoy en día, porque es de una cultura tan, pero tan distinta que no entra en nuestros corazones, que Dios le puede haber pedido a Abraham semejante cosa. Ya el hecho de que Dios pida sacrificios es raro, es raro. Desde nuestra visión cristiana, nosotros no consideramos a un Dios que pueda pedir sacrificios, sino que sacrifica a su propio Hijo para que nosotros encontremos los caminos de vida y de salvación. Pero este texto es un texto muy antiguo, tomado de culturas anteriores a las nuestras, ¿no?
lo llamativo de todo esto es la disponibilidad de Abraham. Ante lo insólito de lo que Dios le pide, que entregue a su propio hijo y él mismo lo ejecute, Abraham se entrega inusualmente con una disponibilidad inusual, podríamos decir. Entonces, ese confiar en la voluntad y en la voz de Dios. Y esto es lo que nos dice también la revelación en esta transfiguración. La voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Frecuentemente nosotros nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Vivimos en un tiempo en el cual se dice que hay que conectarse con uno mismo, con las sensaciones, con los deseos, con los gustos, con las expectativas, con las necesidades nuestras. Pero hay un peligro en esto, si bien es algo cierto también, esta importancia de registrar los propios sentimientos, los propios sensaciones, el peligro es que de tanto escucharnos a nosotros mismos, no escuchemos a Dios. Solamente si escuchamos a Dios y cumplimos su voluntad, entonces ahí vamos a estar felices, vamos a estar bien, ¿no? Porque vamos a haber encontrado al Dios que está a nuestro favor y que nos va a traer la salvación. Una de las cosas que nos pide la liturgia y la iglesia en este tiempo de preparación a la Pascua, en la Cuaresma, es ahondar en las experiencias de oración. Y el primer paso que hay que dar en la vida de oración es el paso del silencio y de la escucha. Nunca vamos a poder rezar bien si no logramos hacer silencio en nuestra vida, si no nos vaciamos de preguntas, de anhelos, de dificultades, de problemas que se nos van cruzando. Vaciarse para poder después llenarse de Dios. Qué bueno sería que en este tiempo de la Cuaresma nos tomemos un poquito ese propósito, escuchar más la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, nos dice el Padre. Que María Santísima inspire nuestras vidas y implore para nosotros la asistencia del Espíritu Santo, a quien tenemos tanta devoción aquí en esta comunidad, de tal manera que seamos hombres y mujeres de la escucha. Y así vamos a ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que ponen su esperanza en Dios. Y entonces quizá de a poquitito vamos a ir perdiendo ese temor tan terrible que es el temor del final, que es el temor de la muerte, que a todos nos va a tocar, que todos vamos a tener que enfrentar y que solamente la podemos enfrentar adecuadamente, enfrentar bien, en la medida en que estamos llenos de Dios y de su Espíritu. Queremos entonces ahora despedir a los candidatos de RICA, de la iniciación cristiana. Los invito a que se pongan, o están ya de pie, ¿no? Entonces, queridos amigos, esta comunidad los envía ahora a ustedes a reflexionar más profundamente sobre la palabra de Dios, esta palabra que han compartido hoy con nosotros. Pueden estar seguros de nuestro afecto, apoyo, oraciones por ustedes. Con gusto esperamos el día en que puedan compartir plenamente la mesa del Señor. Los bendecimos en su camino, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los quiero invitar a todos a ponernos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el amor de nuestro Padre misericordioso, volvamos al Señor con todas nuestras necesidades. Nuestra respuesta de hoy es: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Que la Iglesia Universal anime a todas las personas a confiar y a ser fieles al mensaje salvador del Evangelio. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Que los líderes de todas las naciones se escuchen de verdad unos a otros y perseveren en los caminos de la honestidad y la integridad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Que Dios guíe a todos los que están produciendo las vacunas de COVID-19 y ayude a todos los que están distribuyendo y administran. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Que los que reciben los sacramentos estén abiertos al Espíritu y conscientes de la transformación que trae el bautismo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Que nuestra comunidad de fe sea siempre fiel a nuestro llamado, al ministerio hacia aquellos que encontramos en la vida diaria, invitándolos a profundizar su relación con Cristo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para que todas aquellas personas enfermas y sufriendo encuentren sanación y fortaleza en Jesús transfigurado, especialmente Ana Guzmán, Carmen Martínez, Graciela Contreras, Carmen Juárez, Frank Sisi, y por todas aquellas personas que nos han pedido de nuestras oraciones y que ahora en voz alta elevamos a nuestro amoroso Dios. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para que Cristo Jesús, quien murió y fue resucitado a la derecha del Padre, guíe a todos nuestros seres difuntos a la gloria transfigurada. Oremos especialmente por Verónica San Juan, Phil La Sala, Remedios Ibarra, y en memoria de Julio César Torres, Luis Neria, Rosendo Bautista. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Dios amoroso y misericordioso, tú que vestiste a tu Hijo Jesús en gloria transfigurada, concédenos nuestras peticiones para que un día podamos compartir de la misma gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento, vamos a preparar nuestros dones. Sí, debido al COVID no podemos pasar entonces la canasta para nuestra colecta, pero tenemos una caja de recolección en nuestro pasillo central. En este momento estamos invitados a colocar nuestra donación en la caja. Confiamos en la generosidad de nuestros miembros y agradecemos por su apoyo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre y para nuestro bien y toda tu iglesia. Te rogamos, Padre, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus hijos, de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para todas las personas, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor está en medio de nuestra comunidad. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos, Padre, lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Con humildad te pedimos, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad, un instrumento de tu paz entre todas las personas y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Blas, con todos los obispos, con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres y mujeres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna,
en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así como estuvo presente en el Tabor, en el momento de la transfiguración, el Señor también hoy está aquí presente en medio de nuestra comunidad. Y junto a Él y a toda la iglesia, digamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestra debilidad y nuestro pecado, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos anuncios, si se pueden sentar. Si ustedes quieren hacer una donación para el Fondo de Flores del domingo de Pascua, el nombre de un ser querido o difunto está incluido en la lista. Las flores serán donadas en su nombre. Tenemos sobres en la parte de atrás para que ustedes puedan recogerlo y hacer eso, esa parte. Este primer viernes 5 de marzo tendremos la oración santa a las 6:30 aquí en el templo. Por favor de acompañarlos. Misa para honrar a San José será el viernes 19 de marzo a las 6:30. Es en español. Nos ponemos de pie para implorar la bendición al final de esta celebración. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Descienda sobre nosotros, nuestra familia, sobre toda nuestra comunidad, la bendición de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.